Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que rodean a nuestras producciones otomanas preferidas. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, generando debates acalorados y, en definitiva, dejando a los fans en shock. Pero esto no es todo, porque además de analizar la situación de Hande y Kerem, vamos a adentrarnos en otros escándalos y polémicas que sacuden el mundo de las series turcas, revelando secretos detrás de cámaras que probablemente no conocías. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a meternos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkam y cuyo romance trascendió la pantalla. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Es cierto que la ruptura es un hecho? ¿Estamos ante el fin de un cuento de hadas? Vamos a analizar todas las pistas, rumores y evidencias para intentar descifrar la verdad detrás de este culebrón que nos tiene a todos al borde del asiento. Y luego prepárense porque destaparemos la olla de los cotilleos más jugosos del momento. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Bien, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y seguidas por los fans de las series turcas. Su química en Senkalkam era innegable y cuando confirmaron que su romance había traspasado la pantalla, la alegría de sus seguidores fue inmensa. Los veíamos juntos en viajes, eventos, compartiendo fotos adorables en redes sociales, parecía la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores de crisis no tardaron en aparecer. Las alarmas saltaron cuando dejaron de publicar fotos juntos, cuando se les vio distanciados en eventos públicos y, sobre todo, cuando empezaron a surgir noticias sobre supuestas infidelidades y desacuerdos irreconciliables. La prensa turca, siempre al acecho, comenzó a publicar fotos comprometedoras de Kerem con otras mujeres, alimentando aún más las especulaciones. La serie que los unió, Senkalkam, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir un compromiso, y como era de esperar, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional, catapultando a Hande y Kerem al estrellato. Su popularidad se disparó, convirtiéndose en dos de los rostros más reconocibles de la televisión turca. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que muchos fans creían que su relación en la vida real era aún más intensa que la de sus personajes. Y cuando confirmaron su romance, las redes sociales estallaron. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y seguidas del mundo del espectáculo turco, recibiendo el apodo cariñoso de Anker por parte de sus fans. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, y su relación se convirtió en una especie de novela rosa en la vida real. Pero volvamos al tema que nos ocupa, ¿ruptura confirmada? Oficialmente ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, la falta de interacción entre ellos en redes sociales, las fuentes cercanas que hablan de una separación definitiva y las imágenes que los muestran distanciados han alimentado aún más los rumores. Algunas publicaciones en Instagram, consideradas crípticas por muchos, fueron interpretadas como indirectas sobre la situación de su relación. Algunos medios turcos incluso han llegado a afirmar que la ruptura se produjo hace meses, pero que ambos han preferido mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática. Otros apuntan a que la causa de la separación podría ser la incompatibilidad de agendas y la dificultad para mantener una relación a distancia, ya que ambos tienen proyectos profesionales en diferentes países. Hande, por ejemplo, ha estado trabajando en proyectos internacionales, mientras que Kerem ha estado enfocado en producciones en Turquía. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación actual dista mucho de aquella imagen de pareja enamorada que nos mostraban hace apenas unos meses. Y como era de esperar, los fans están divididos. Algunos se niegan a creer en la ruptura y esperan una reconciliación, creando hashtags y campañas en redes sociales para demostrar su apoyo a la pareja. Otros ya han asumido la realidad y les desean lo mejor a ambos por separado,
aunque no dejan de lamentar el fin de lo que consideraban una relación ideal. Pero el drama no se limita solo a Hande y Kerem. Otro culebrón que ha generado mucha controversia en los últimos meses es el relacionado con la serie Sadakatsiz, un drama psicológico que ha arrasado con las audiencias en Turquía y en otros países. Y es que detrás de las cámaras, las tensiones entre los actores también han sido noticia. Sadakatsiz cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de ese momento, la vida de Asia se derrumba y decide vengarse de su marido y de su amante. La serie está protagonizada por Cansu Dere, Kane Zindoruk y Melis Sezen, quienes han recibido muy buenas críticas por sus interpretaciones. Sin embargo, la presión del éxito y la intensidad de las escenas han provocado roces y discusiones entre los miembros del elenco. Lo interesante de Sadakatsiz es que no solo ha generado debates sobre la infidelidad y el empoderamiento femenino, sino que también ha desatado una ola de odio hacia el personaje de Derin, interpretado por Melis Sezen. Muchos espectadores han llegado a insultarla y amenazarla a través de las redes sociales, lo que ha obligado a la actriz a tomar medidas legales y a contratar seguridad personal. Pero la polémica no termina ahí. Se rumorea que la propia Melis ha tenido enfrentamientos con otros miembros del equipo, debido a su juventud y a la intensidad de su papel, que la ha puesto en el punto de mira de la opinión pública. Este tipo de reacciones extremas por parte de los fans no son nuevas en el mundo de las series turcas. En muchas ocasiones, los espectadores se involucran tanto con las historias y los personajes que terminan perdiendo la perspectiva y confunden la ficción con la realidad. Los actores se ven obligados a lidiar con una presión constante, tanto por parte de los fans como de los medios, y a veces resulta difícil separar su vida personal de su trabajo. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la serie Kukur, un drama de acción que narra la historia de una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul. La serie fue un éxito arrollador en Turquía, pero también generó mucha polémica debido a su contenido violento y a la glorificación de la vida criminal. Pero más allá de la controversia por su contenido, Kukur también fue escenario de conflictos entre los actores y el equipo técnico. Kukur se centra en la familia Koval, que durante años ha mantenido el control del barrio conocido como Kukur. Sin embargo, su dominio se ve amenazado por un nuevo grupo que busca apoderarse del territorio. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la familia y la redención. La producción fue extremadamente exigente con largas jornadas de rodaje y escenas de acción peligrosas. La serie fue protagonizada por Aras Bulut y Nemli, quien interpretó a Yamak Koval, el hijo pródigo que regresa a Kukur para asumir el liderazgo de su familia. La serie también contó con un elenco de actores talentosos como Dilan Cizekdeniz, Erkan Kolkak Kostendil y Perihan Sabas. Sin embargo, la exigencia del rodaje y las diferencias creativas provocaron tensiones y enfrentamientos entre los miembros del equipo, llegando incluso a rumores de despidos y reemplazos. A pesar de su éxito, Kukur fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca, quienes consideraban que la serie promovía la violencia y el crimen. Sin embargo, la serie también contó con el apoyo de muchos espectadores, quienes elogiaron su trama emocionante, sus personajes complejos y su cuidada producción. La serie generó un impacto cultural importante, influyendo en la moda, la música y el lenguaje de los jóvenes turcos. Volviendo al tema principal, la situación de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo complejas y efímeras. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida. Los actores se ven sometidos a un escrutinio constante, y cualquier rumor o especulación puede convertirse en una crisis mediática. Y aunque nos duela ver que una pareja que admirábamos se separa, debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. Debemos recordar que la vida de los famosos no es un reality show, y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. En resumen, el drama turco está más vivo que nunca. La posible ruptura de Hande y Kerem, el odio hacia el personaje de Derin en Sadakatsiz, y la polémica generada por Kukur, junto con los escándalos detrás de cámaras que hemos revelado, son solo algunos ejemplos de la pasión y el fervor que despiertan las series turcas en el público. Las producciones turcas han conquistado el mundo, y su éxito se debe en parte a la intensidad de sus historias y a la calidad de sus actores.
Hemos visto cómo la vida real de los actores se entrelaza con la ficción, generando reacciones a veces desmedidas por parte de los fans. Es importante recordar que las series son solo eso, ficción, y que debemos separar la realidad de la fantasía. Los actores son profesionales que interpretan un papel, y no son responsables de las acciones de sus personajes. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por los dramas y culebrones que rodean a las series turcas. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem realmente han roto? ¿Cómo creen que deberían reaccionar los fans ante este tipo de situaciones? ¿Conocían algunos de los escándalos detrás de cámaras que hemos revelado? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.